Bienvenidos y bienvenidas todos a otra actividad de la Fundación Caballero Bonal. Hoy no sé si, como es la primera actividad que hacemos a las 8 de la tarde, no sé si el público se ha quedado un poco ahí en el limbo, pero me imagino que irá llegando más público a medida que vayamos avanzando en la tarde. Como lo que yo tengo que decir es lo menos importante, pues tampoco pasa nada si se pierden 2 o 3 minutos. Así que muchísimas gracias por haber venido a esta función de tarde en la Fundación, que algunos me estaban preguntando a qué venía ese título, y es que tenemos dentro de nuestro ciclo de presentaciones subciclos o subapartados que dedicamos a diferentes o bien temáticas o bien circunstancias, como tenemos primeras letras, que son actividades de presentación de libros primeros, de autores noveles, y este de función de tarde en la Fundación lo dedicamos a libros que tienen que ver con el cine, con las artes dramáticas, con el teatro, con la danza, en fin, con lo que tiene que ver con lo dramático. En este caso, pues tenemos un libro sobre Manuel de la Escalera que, como saben ustedes, en lo que más destacaba era en su faceta como cineasta. Un cineasta de la República al que yo creo que merecía la pena rescatar. No es que estuviera del todo olvidado, pero sí que el gran público pues no lo tenía muy fresco y está muy bien que se rescate. Yo me puse el otro día pensando en esta actividad, me acordaba de nuestro gran amigo, el poeta Carlos Álvarez, que también fue un artista que sufrió la cárcel por las mismas causas que Manuel de la Escalera y que también hizo una literatura magnífica desde dentro de la cárcel, eso que dicen literatura carcelaria, ¿no? Ese escrito en las paredes que él hizo prácticamente en su cabeza, de memoria, un libro completo maravilloso y que tuvimos la suerte de compartir con él en este mismo espacio, porque Carlos Álvarez estuvo varias veces en la Fundación, ya saben que era jerezano, y no sé, de alguna manera me venía a la cabeza ponerlo en paralelo con Manuel de la Escalera, con Manuel de la Escalera, aunque son dos personalidades muy diversas, muy diferentes, como ahora nos van a demostrar Mauricio Vilca, ¿no? Presentador de lujo y el autor del libro, Alfonso Oñate. Así que no digo más nada, no ocupo más su espacio de tiempo y le paso la palabra a nuestro amigo Mauricio. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, Pepa. Permiso. Muchas gracias. Siempre es un placer estar en casa de mi querido y admirado José Manuel Caballero Bonal. Y bueno, yo cuando Alfonso Oñate me propuso presentar su libro sobre Manuel de la Escalera, pues inmediatamente le dije que sí, y además que para mí sería un honor por el personaje, ¿no? que es Manuel de la Escalera, que tanto tiene que ver con Burgos Lesea, el otro, el escritor jerezano que también coincidió con él en la cárcel y a quien le dediqué un trabajo de investigación, y donde, gracias a los textos de un famoso libro del primer libro de Manuel de la Escalera, que son Muerte después de Reyes, es un diario que tuvo El Corredor de la Muerte, y después algunas historias carcelarias, entre ellas el segundo está dedicado a Burgos Lesea. Entonces, claro, le dije inmediatamente que sí. Pero es que después de haberme leído el libro, pues el honor es doble, porque es un gran libro. Es un gran libro, no solo por su volumen, ¿no? Que se resalta a la vista, que son casi 500 páginas, 497, ¿no? Sí, y no solo por eso, sino por la figura de la que se trata, de Manuel de la Escalera, que es interesantísimo, tiene muchas facetas y es muy difícil de encasillarse, ¿sale? Como ha dicho Epa, tuvo su faceta de cineasta, también quiso ser escultor. Bueno, ahora ya lo analizaremos poco a poco, le daremos también la oportunidad que lo explique el autor, pero para eso lo tenemos aquí. Y la otra razón es porque el libro es una investigación asombrosa, ¿no? O sea, es asombrosa la investigación que ha hecho aquí Alfonso Oñate,
es increíble, ¿no? Porque es exhaustiva, profunda, ha investigado con pelos y señales compañeros de prisión, gente del partido, buenos, malos, ¿no? Porque hay de todo. Es impresionante, ¿no? Y todo lo bien documentado, es un gran historiador, Alfonso Oñate, y aparte de eso, es que encima está muy bien escrito, ¿no? Tiene una calidad literaria. Entonces, hoy presentamos un gran libro, ¿no? Y entonces, pues me satisface mucho y lo digo, para mí el honor es mayúsculo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo he intentado, de un libro tan extenso, no se podía destacar todo, ¿no? Y tantas cosas buenas que contar, pues he intentado hacer un breve resumen, primero una semblanza de la figura, ¿no? De Manuel, y después ya centrarme un poco más en el libro. Testigo de la Revolución Mexicana, escultor en el París de entreguerras, cineasta en los años de la Segunda República y la Guerra Civil, preso y exiliado en el franquismo, traductor, escritor desconocido y clandestino. En tales términos describe a Manuel de la Escalera Narezo el historiador Alfonso Oñate, en su libro Manuel de la Escalera desde la celda al olvido, que hoy presentamos. Casi 500 páginas dedicadas a esta figura admirable, enigmática y fascinante de las letras y la cultura española. Escalera pasó 23 años en las cárceles de Franco, convirtiéndose junto a Marcos Ana en el preso político que más tiempo mantuvo encarcelado aquella dictadura. Nacido de padres españoles en la ciudad mexicana de San Luis Potosí en 1895, tras un regreso temporal a España ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, en México DF. Estudios que proseguirá en Madrid, Barcelona y París, ciudad esta donde experimenta una conmoción ideológica al leer a Marx, Freud y Spengler. Participó en el Movimiento Nacional de Cineclubes, fundado en Santander, de donde su familia era originaria, el del Ateneo y el Cineclub Proletario, los que fundó. Durante la Guerra Española rodó algunos documentales, pero pronto cae prisionero. De su experiencia en el corredor de la muerte y del infierno carcelario deja un testimonio estremecedor en Muerte después de Reyes, relatos de cautividad en España, publicado bajo el seudónimo de Manuel Amblar en México en 1966. En este volumen dedica un capítulo al escritor Francisco Burgos Lecea, con quien coincidió en Alcalá y en el penal de Burgos. Al comenzar su vocación de este autor jerezano, dice: las cárceles ponen a dura prueba las sensibilidades en carne viva. Allí, un poeta resulta el más torturado de los presos. El trágico fin de García Lorca ¿acaso hubiera sido más cruel de haber terminado sus días en una prisión, como Miguel Hernández, que de tan hombre se rompió por el pecho en la cárcel de Alicante? Yo quiero dedicar un recuerdo a otro poeta casi olvidado, Francisco Burgos Lecea. Su sino fue de los más trágicos que conocí, pese a que en las cárceles la tragedia abunda. Precisamente Esther, la nieta de Francisco Burgos Lecea, hubiera querido estar aquí, me lo ha comunicado, que le hubiera encantado estar en este acto, pero ella vive en Madrid, no le ha sido posible trasladarse, pero dice que bueno, que Manuel de la Escalera es un poquito de su abuelo, ¿no? Un poquito de Burgos Lecea, y entonces ella por eso también hubiera querido estar aquí. A ella me contó que cuando leyó el capítulo que comienza, como hemos dicho, pero que sigue más, ¿no? Dedicado a Burgos Lecea, de Muerte después de Reyes, pues se le saltaron las lágrimas, no lo pudo evitar, ¿no? Y a mí también me pasó lo mismo, sin ser nieto de ella, ¿no? Porque es que Manuel de la Escalera transmite mucho al escribir, ¿no? Es una persona muy especial, ahora él lo hará ver mejor, ¿no? Escalera no saldría en libertad hasta 1962. Empieza a ganarse la vida como traductor de libros, pero pronto se exilia a México, donde continúa su trabajo editorial. En 1970 regresa a España, donde aparecerá en 1977 en la editorial Forma y otra vez bajo el seudónimo de Manuel Amblar, Su muerte después de Reyes. Asimismo, publicó Cuando el cine rompió a hablar, Taurus, Madrid, 1971, Mamá grande y su tiempo, Ediciones Puntal, Santander, 1980, Cuentos de nubes,
Ediciones Heliodoro, Madrid, 1981, y escribió, además de un guión cinematográfico, una obra de teatro y otros inéditos que apunta a Oñate, El caso del planeta asesinado, novela de ciencia ficción publicada póstumamente por Acal en 2021. Es una distopía, ¿no? Bastante ágil de leer y muy curiosa. Sí, es la Luna, el planeta asesinado. Manuel de la Escalera falleció el 22 de abril de 1994 en Santander, casi centenario. En 2015, Ediciones Acal publica una nueva edición de Muerte después de Reyes que incluye Cielo en la cárcel, el relato de una experiencia mística que sintió en 1939 en la prisión de Tabacalera, en Santander, e influyó en el sentido de su vida y en su búsqueda existencial. Lo escribiría en 1977. En 1989, ya nonagenario, traduce por primera vez al español La nube del no saber, un clásico de la mística medieval inglesa al que hace también la introducción. En 2017, Acal ha reeditado Mamá Grande y su tiempo y Cuentos de nubes, este con prólogo de Güero Vallejo e ilustraciones de Manuel Calvo. Para su biografía de Manuel de la Escalera, Alfonso Oñate ha realizado una investigación minuciosa, profunda y exhaustiva. Ha consultado una impresionante bibliografía, accedido a los fondos documentales de numerosos archivos y sostenido conversaciones con testigos sobrevivientes. El resultado es un volumen apasionante, en una prosa de ágil calidad literaria. Se estructura en 5 partes, cada una con su correspondiente apartado de notas al final. La primera, bajo el título de Mamá Grande y su tiempo, idéntico al del libro autobiográfico donde Escalera recuerda su infancia en aquel país americano, indaga los antecedentes familiares y recrea los primeros años en San Luis Potosí, la llegada a la península y su paso por Santander, Valladolid y Bilbao, así como de nuevo en México la Revolución Mexicana. Con pericia de historiador, Oñate contextualiza las vicisitudes de su biografiado en las circunstancias de las sociedades de su tiempo. El segundo bloque, Cuando el cine rompió a hablar, que es también el título de un ensayo sobre cine, ¿no? Porque él, según explica Oñate, que el cine mudo, el paso del cine mudo al cine sonoro, pues en cierta forma fue un trauma, ¿no? Para muchos de los cinéfilos. Se refiere al aprendizaje de Manuel de la Escalera en el arte de la escultura, sus vivencias en París, su fascinación por el cine, el regreso a Santander y la destrucción de su obra escultórica. Quedan una o dos esculturas nada más, ¿no? Una. Pero hay fotos de alguna más, ¿no? Sí, se destruyó y la verdad que pues, parecía que era interesante, ¿eh? la escultura. Su actividad en los cineclubes y el estallido de la guerra civil, su afiliación al Partido Comunista y su intervención dentro del ejército republicano hasta caer prisionero en octubre de 1937. La tercera parte, Muerte después de Reyes, como el sobrecogedor libro homónimo, se centra en la etapa de Manuel de la Escalera como preso político en la posguerra, en condiciones inhumanas y de extrema crueldad. Sin embargo, a los 4 años saldría en libertad vigilada. Entonces inicia también la lucha antifranquista clandestina, con peripecias dignas de una novela de espionaje, hasta ser de nuevo detenido, conducido tras una tentativa de suicidio a la prisión de Alcalá de Henares y condenado a muerte en 1944, pena que sería finalmente conmutada por la de 30 años de cárcel. Muchos otros no tuvieron esa suerte, pues el régimen mantenía entonces sus prácticas más feroces. Realmente la investigación es tan exhaustiva que Alfonso investiga, por ejemplo, el indulto que le llega en última hora, quién influye en la voluntad del todopoderoso dictador Franco, ¿no? Entonces va buscando las personas que pudieron influir y creo que, bueno, yo recuerdo que jugó un papel muy importante José María Cosío, ¿no? El de los toros, el de los libros de los toros, que por lo visto tenía una influencia y bueno, pues, fue determinante para que Franco en el último momento pues, le conmutara la pena de muerte por la de 30 años de prisión, que como dice,
les digo, tuvo esa suerte, pero como señala también Alfonso en el libro, no se sabe qué es peor, ¿no? O como decía el propio Manuel de la Escalera, había presos que preferirían haber acabado ya, ¿no? Acabó ya y se acabó, ¿no? Porque el horizonte de 30 años en aquellas cárceles llenas de piojos, chinches, maltratos, torturas, en fin, todo tipo de carencias, pues no era muy agradable, muy halagüeño. El cuarto apartado, Cuentos de nubes, como el título que reúne sus magistrales narraciones breves, rastrea el último periodo de Escalera en la prisión de Alcalá y nota cierta similitud con su camarada recluso, el poeta José Luis Gallego, pues este concibe, también sentenciado a muerte en la misma cárcel, su intenso poemario Voz Última. Prosigue con su traslado a la de Burgos, el paso por el Dueso y otro penal, y las condiciones de esos penales, su desafección hacia el PCE y su salida del mismo. Los libros leídos, que los apuntó en 3 tomitos a mano, todos los libros que iba leyendo y hacía un resumen, que fue interesante para ver también el pensamiento, ¿no? Y la evolución de tu pensamiento. En los libros leídos, la escritura de algunas notas sobre el relato, ¿no? Creo que se llama el ensayo, sus primeros trabajos de traducción desde la cárcel, el dinamismo de la tertulia carcelaria que fundaron con Marcos Ana y otros la Aldaba, y la composición de la primera balada de la cárcel de Burgos, tomando un poco un trasunto del título de Oscar Wilde, ¿no? También cuando estuvo en la cárcel, y su desesperanza, etc. Por fin, bajo el epígrafe La nube del no saber, que remite a aquel clásico de la mística católica, se suceden episodios de la nueva vida de Manuel de la Escalera en libertad desde que saliera en 1962 como un Lázaro resucitado. Su marcha a París, el exilio en México y el regreso definitivo. El volumen se completa con una reflexiva conclusión e incluye además un índice onomástico y un archivo fotográfico. Alfonso Oñate, profesor de Geografía e Historia en un instituto. Ha publicado en diversas revistas y participado en libros colectivos y ha estado vinculado al movimiento asociacionista, ha sido un activista cultural desde su adolescencia, ha creado también, creó un grupo anarquista en Cádiz con otros compañeros, Leviatán, efectivamente. Y, en fin, también creó una asociación cultural, una revista, que todavía se sigue publicando, una persona muy comprometida con asuntos sociales y culturales. Ha coeditado las memorias del anarquista Manuel Temblador, Recuerdos de un libertario andaluz. Es autor del libro de relatos Objetos perdidos y de varios artículos sobre cine. Su Manuel de la Escalera, desde la celda al olvido, es un libro excelente sobre un asombroso personaje y el duro tiempo que le tocó vivir, donde se aunan la investigación biográfica y la memoria histórica, el testimonio humano y la creación literaria, la denuncia y el rigor. Pero es también un acto de justicia poética para personalidades como de la Escalera, que nunca fue debidamente compensado por los sufrimientos padecidos. Al final de su longeva vida, según cuenta su biógrafo, le llegó una indemnización irrisoria. El libro del profesor Oñate viene a rescatarle de la cárcel del olvido. Muchas gracias. Sí, se me escucha. Bueno, pues antes que nada agradeceros a todos que hayáis venido. Y bueno, después de las palabras de Mauricio ya me queda poco que decir. Estoy muy agradecido que Mauricio pues haya venido aquí a presentarme. Cuando se lo dije, es verdad que le gustó mucho la idea y a mí no se me ocurría una persona mejor precisamente para presentarlo aquí en Jerez, la Fundación Caballero Bonal, que él, porque yo lo conocía a él, habíamos hablado por teléfono, pero te conocí in situ aquí cuando él presentó el libro de Burgos Lecea, que
cárcel de Manuel de la Escalera. Bueno, yo en las presentaciones así siempre cuento un poco cómo ha sido pues, la intrahistoria de este libro, ¿no? Y cómo me decido pues, a investigar al personaje, ¿no? Al personaje de Manuel de la Escalera. Pues bueno, la verdad es que antes me lo estabas preguntando, fue como que una serie de circunstancias que te colocan delante del personaje y dices tú, bueno, pues es que como está para mí, ¿no? Esto está para investigarlo, ¿no? Bueno, pues hace como, además, Manuel de la Escalera realmente era hijo de indiano, su vida transcurrió en torno a Santander, Madrid, y claro, no tiene ningún vínculo, bueno, tiene un vínculo, ahora lo comentaré, con Andalucía o con la provincia de Cádiz en principio. Entonces, cuando iba a Santander me decían, pero bueno, tú siendo de Cádiz, ¿tú por qué investigas sobre Manuel de la Escalera? ¿No? Eso, como diciendo, eso lo tendría que hacer uno de aquí, ¿no? Pero bueno, las circunstancias que me llevaron a ello fue que hace unos años pues salió un libro que fue muy polémico porque sufrió censura, lo iba a publicar una editorial, la editorial Planeta, al final lo publicó la editorial ACAL, no sé si os suena, que es el libro del cura y los mandarines de Gregorio Morán, que era un recorrido por el mundo de las letras desde los años 60 hasta los años 90, hasta el fin del felipismo. Y bueno, pues en ese libro hablaba de algunos autores que siendo a su juicio excelentes escritores, pues como no cumplían con el canon que se había establecido durante la transición, pues fueron olvidados. Ponía el caso de Juan Iturralde, que es el autor de una novela sobre la guerra civil que se llama Días de Llamas, que es una novela magnífica, y ponía también el caso de Manuel de la Escalera. Claro, a mí me interesa mucho el tema de la memoria histórica, pero yo no tenía ninguna referencia de Manuel de la Escalera. ¿Quién es este hombre? Empecé a buscar y es que ni en internet había nada. Prácticamente había pocas entradas. Entonces, a raíz de eso, busqué algunos libros, leí Muerte después de Reyes, al que ha hecho mención Mauricio, leí también sus cuentos de nube, la verdad que me entusiasmaron. Y cuando los leí, bueno, pues nada, personajes interesantes y demás. Pero ya había algún amigo que me decía, tío, ¿por qué no haces una biografía sobre este hombre? ¿Por qué no investigas? Y yo decía, tío, es que eso es mucho trabajo, porque realmente la investigación es mucha, la dedicación. Entonces, bueno, pues a raíz de una conferencia que me invitaron unos amigos de Cádiz, del Ateneo Fermín Salvochea, sobre José María Pemán, pues yo hacía como un recorrido sobre la literatura en esa época, la literatura en la época de la dictadura, y al final había cogido un texto de Manuel de la Escalera y lo leí. Entonces, cuando terminó la charla, se me acerca una señora que era la dueña de la librería La Marina, que ya por desgracia está cerrada en Cádiz, y se me acerca y me pregunta que de qué conozco yo a Manolo. Claro, esta mujer, Teresa, me dice, bueno, es que yo lo conocía, yo lo traté mucho en los años 70 en el barrio de la Concepción, en Madrid. Entonces, claro, a partir de ahí, dice, pues yo tengo el número del que fue uno de sus mejores amigos, que era Manolo Calvo. Manolo Calvo era un pintor. Y entonces, bueno, pues te voy a dar el número. Me dio su número y le mandé un correo y a partir de ahí, bueno, pues no me contestó, yo lo di por... y un día ya lo llamé. Y la verdad que fue como una relación de amistad muy fuerte, ¿no? A partir de ese momento. Hasta que él falleció, nos conocimos en 2015 hasta 2018
Y nada, él del tirón se mostró muy generoso conmigo, me invitó a su casa y allí tenía todas las cosas sobre Escalera, porque Escalera había fallecido sin descendencia y le había legado todo a Manolo Calvo, ¿no? Entonces Manolo Calvo en su piso de Madrid pues tenía muchas cosas sobre Escalera. Y a raíz de ahí fue cuando pues, se inició pues, el proceso de investigación, porque es que, claro, ya dices, bueno, pues que ya está todo, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando ya me iba de esa primera estancia en Madrid, Calvo me dijo, Oñate, que siempre me habla así, ¿no? Dice, Oñate, ya no te puedes echar para atrás, ya tienes que hacer esta investigación, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues inicié la investigación sobre Manuel de la Escalera, y la verdad, como he dicho antes, pues ha sido mucha la dedicación a su figura, porque el otro día en Cádiz me preguntaban que cómo definiría yo básicamente en una frase, ¿no?, a Manolo de la Escalera, y yo decía, pues mira, lo definiría como Manuel de la Escalera, un caso de simpática modestia. Ese era un artículo que escribieron sobre él a partir de una entrevista en La Voz en el Cantábrico, que era un periódico que se editaba en Santander en los años 20. Todavía Escalera era muy jovencito, tenía 20 y pocos años y soñaba con ser escultor. Pero ya manifestaba pues una particularidad suya, que era una persona muy, muy modesta. No era una persona que le gustara aparentar, ni que le gustara fardar, ni nada de eso. Y eso también se ve en la documentación. La documentación que he manejado y que he ido descubriendo, pues muchas veces me he encontrado con que aparecía de manera tangencial, por un lado, no aparecía explícitamente, y sí aparecía en muchas ocasiones, aparecía con algunos errores. Él se llamaba Manuel de la Escalera Narezo, pues por ejemplo en el Archivo Militar de Madrid aparecía como Manuel de la Escalera Marzo, era evidente que era él, pero aparecía así, o Nacero, o como es de la Escalera no sale con ese índice. Bueno, pues esos intrínculos de la investigación que, bueno, que a mí la verdad que me resultan siempre muy, muy llamativos, ¿no? Y bueno, pues cuando hablo de Manuel de la Escalera, es verdad que Manuel de la Escalera fue un hombre de cine, que para él el cine fue algo muy importante, pero es que Manuel de la Escalera, claro, vivió 100 años y en esos 100 años, esa existencia tan dilatada, pues dio para mucho, porque es verdad, como ha comentado aquí Mauricio, él nació en San Luis Potosí, pero es porque él era hijo de indianos. Y claro, el ser hijo de indianos, pues de indianos además de gente de mucho dinero, su familia eran propietarios de minas de plata, o sea que realmente con mucho capital. Sin embargo, el sueño de todo indiano era, ellos se consideraban, aunque ya en las colonias americanas en su mayoría se habían independizado, ellos se consideraban como una avanzadilla de España allí, y el sueño de todo indiano era volver a su país y vivir sin trabajar. Entonces, bueno, pues ese es el caso de la familia de Escalera. Vuelven, pero las cosas no les salen bien cuando vuelven a la península. Entonces, como no les salen bien cuando vuelven a la península, cada vez van viviendo con mayor número de estrecheces. Eso se aprecia muy bien en el primer capítulo del libro, que se llama Mamá Grande y su tiempo, que es un libro que él escribió recordando pues a su infancia, ¿no?, sus primeros años de vida. Se llama Mamá Grande porque hace un especial recuerdo a su abuela. Las abuelas en México se llaman la Mamá Grande. Entonces, bueno,
Para ese capítulo, pues claro, él veo que va viviendo con mayor número de estrecheces y resulta muy paradójico que cuando su familia dice, pues vamos a volvernos a México, que es donde tenemos todos nuestros contactos, que es donde tenemos todos nuestros amigos. ¿Qué pasa? Que se cruza en el barco que lo lleva para México con el barco que llevaba a Porfirio Díaz, que había sido el dictador mexicano durante tantísimas décadas, desde México a Europa. Es decir, las escaleras cuando vuelven a México, vuelven a un México ya muy diferente, porque es el México de la Revolución Mexicana. Entonces vamos a ver ahí que se abre también una brecha generacional entre Escalera y sus progenitores, su ambiente, porque claro, Escalera se va a imbuir de ese espíritu transgresor que traía la Revolución Mexicana y él, contra los designios de sus padres que esperaban que fuera médico, pues él dice que no, que él quiere ser artista, que él quiere ser escultor y estudia de hecho en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, conoce a Siqueiro y ahí algo muy importante es que él se da cuenta de que él quiere hacer un arte que sea para la gente. Él no quiere hacer y entendía que eso equivalía a renunciar a lo que era el arte académico, el arte que entonces se daba en las academias, nunca mejor dicho. Entonces optaba por el mundo de la vanguardia. Luego, cuando él vuelva a España otra vez con su padre ya arruinado, lo que viene a contarse en el segundo capítulo, persiguiendo ese sueño de ser escultor, pues él también va a acabar muy harto de ese mundo de la bohemia, de ese mundo de la vanguardia que él va a ver, sobre todo en la ciudad de París. Entonces, ante eso, él va a decir, bueno, sí, está muy bien romper con el academicismo, está muy bien, pero estos vanguardistas al final se viven también a tutiplén, no es lo que yo quiero, al final se convierte en algo muy elitista, ¿no? Entonces, claro, es cuando él encuentra el cine. El cine en los años 20 era el espectáculo de masas por excelencia. La gente iba al cine en tropel. Además, era el cine mudo que estábamos hablando aquí antes, y el cine mudo tenía un lenguaje universal. Y eso era precisamente lo que le llamaba la atención a Escalera, que era capaz de llegar a todo el mundo. ¿Vale? Para él tiene un fuerte impacto el acorazado Potemkin, la visión del acorazado Potemkin. De hecho, hoy en día lo seguimos viendo, lo de las escaleritas con el cochecito, y sigue impactando. Yo se lo pongo, yo soy profesor de instituto, se lo pongo a mis alumnos y les sigue y les llama la atención, ¿no? O sea que, entonces todo eso impactó mucho en él, ¿no? Y claro, decide renunciar a lo que había sido su vida anterior con respecto a la escultura, y por eso destruye toda su obra. Solo le queda una escultura, que ahora comentaré un poco, pero solo le queda una escultura. Él decide destruir toda su obra, para empezar, porque él no la considera merecedora de nada, merecedora digamos, de una posteridad. Él no considera que esa obra deba de tener más recorrido. Por eso yo decía que también eso, ¿no?, de un caso de simpática modestia. Entonces él se decanta por el cine, vuelve a Santander, y en Santander vuelve reclamado por un primo suyo. Al contrario que su familia más directa, su padre, su familia en Santander sí tenían mucho dinero, ¿vale? Para que nos entendamos. De hecho, por eso decía el vínculo. De hecho, Escalera es bisnieto de un alcalde de Cádiz durante el reinado de Fernando VII. Por eso decía que había un cierto vínculo. Y su abuelo había nacido en Cádiz, ¿vale? Pero bueno, yo no sabía nada de esto al principio. El caso es que cuando Escalera vuelve, su primo le consigue un trabajo en una compañía cinematográfica.
y empieza a trabajar en el cine, pero empieza a trabajar echando cine y al final se convierte en una persona muy importante dentro de la empresa Cinematografía Montañesa, que controlaba el mundo del cine en toda la zona de Cantabria, ¿no? Y claro, él vivió el paso del cine mudo al cine sonoro de primera mano. Por eso, él, en los años 70, el cura Aguirre, que era el que llevaba la editorial Taurus, le va a encargar que escriba ese librito de cuando el cine rompió a hablar. Yo siempre lo digo, todos los libros de Escalera son autobiográficos, todos, porque incluso cuando el cine rompió a hablar, que es un libro de encargo y que es un libro que, bueno, pues que le habla sobre el mundo de la transición del mudo al sonoro, habla de Santander y es muy interesante porque habla del Santander de esa época, de los años 20, de los años 30, y él se camufla como un cronista, decía, y en verdad luego en la investigación descubres que es él el que ha vivido esa situación. Entonces, bueno, por eso digo que es un personaje muchas veces muy huidizo, ¿no? Luego, en los años de la República, él va a tener una labor cultural muy intensa en Santander, muy especialmente como animador de los cineclubs, ¿vale? Y sobre todo del cineclub proletario. La República era una república burguesa y la República, pues, censuraba el cine soviético como se censuraba en toda Europa, ¿vale? Entonces había, por parte de algunos sectores, la necesidad o el interés, más bien el interés de ver cine soviético, ¿eh? Además, la película del acorazado Potemkin pues tenía como resonancia mítica, digamos. Entonces se hace como un llamado por parte de un crítico de cine vinculado al Partido Comunista, Juan Piqueras, para establecer una red de cineclub proletarios. Ese proyecto no fructifica demasiado, hay algunos cineclub proletarios por aquí y por allí, pero sobre todo el que sí fragua es el de Santander y es el que lleva a cabo Manolo de la Escalera. Ese cineclub proletario proyecta muchas películas soviéticas en los años 30, más o menos sorteando la censura, ¿vale? Pero lo consigue, lo logra. Entonces, bueno, pues Escalera va a ser una persona muy importante, pero no solo como militante del Partido Comunista o toda, porque no tenemos muy claro todavía cuándo se afilia al partido, ¿no? ¿Vale? Sabemos que se sindicó a la UGT, al sindicato, antes, ¿no? No digo que no solo, sino como mero animador cultural. Él va a estar muy presente, por ejemplo, él es amigo de Gerardo Diego. Gerardo Diego, pues, es una persona conservadora, que, bueno, pues, él es amigo de él, o es amigo de José María Cosío, que ha comentado Mauricio, que va a ser luego una persona fundamental en la que va a ser la conmutación de su pena de muerte, o de Pombo Ibarra, que era el director del Ateneo de Santander, que había sido mayordomo del rey. O sea que muchas veces, digo esto porque muchas veces cuando hablamos de los comunistas de aquella época y demás, nos imaginamos el estalinista con mente de acero, ¿no? Y no es lo que yo he visto en la investigación. No es el caso de Escalera ni es el caso de otra gente de su círculo que pertenecían al partido. Por ejemplo, su amigo Luis Corona. Entonces, no era el caso. Bueno, digo que Escalera estuvo también muy vinculado al Ateneo de Santander. El Ateneo de Santander es, todavía a día de hoy, el epicentro cultural de la ciudad de Santander y de Cantabria. Él llegó a ser vocal del Ateneo de Santander. Incluso creó un cineclub en Santander, un cineclub del Ateneo, que era un cineclub con películas más vanguardistas, ¿no? Bueno, pues el caso es que cuando estalla la guerra civil, Escalera va a participar en la creación de lo que se llamaban las guerrillas de cine. Va a empezar a rodar cine.
lo que probablemente había sido su sueño desde que él decide jurar de la escultura y dedicarse al cine. Entonces, claro, él empieza a rodar documentales de propaganda, y esos documentales de propaganda los rueda con un pintor que se llama Rufino Ceballos, amigo suyo, también vinculado al partido. Y esos documentales de propaganda además se hacían como en tiempo récord, se rodaban por el día, se montaban por la tarde en el Palacio de la Magdalena y se proyectaban por la noche. ¿Cuál es el problema? Que no hemos encontrado ninguna película. ¿Por qué? Porque probablemente todas esas películas estén durmiendo el sueño de los justos en algún archivo en Rusia o en Ucrania. En el mejor de los casos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es un poco la situación. Luego Escalera va a ser capturado en Asturias, y a partir de ahí va a iniciar un periplo carcelario, ¿vale? Que claro, algo que va a marcar evidentemente la vida de Escalera es su tiempo en la cárcel. Va a estar 23 años en la cárcel. Sin embargo, a mí no me gusta circunscribirlo solo al hecho de haber sido un preso político, porque Escalera ya cuando ingresa en la cárcel es un hombre ya de torno a unos 40 y tantos años, 40 y pocos años. Ya tiene una vivencia antes. Evidentemente lo que va a hacer la cárcel trunca muchos sueños, ¿no? Por ejemplo, el del cine. Y claro, su vivencia en la cárcel al principio va a ser lo que se le va a aplicar lo que se le llamaba el turismo penitenciario. Una manera de hacer la puñeta a los presos era irlos trasladando de un sitio a otro, sobre todo en la inmediata, todavía durante la guerra y en la inmediata posguerra, irlos trasladando de un sitio a otro, para así dificultar la comunicación con los familiares. Bueno, el caso es que Escalera va a salir en el año 41, después de pasar por diferentes cárceles, y él se suma a la clandestinidad. Se va a Zaragoza y allí va a empezar a montar un organigrama partidario, ¿no? Del Partido Comunista. Cuando digo organigrama, no pensemos que eso es un montón de gente allí, no, es muy poquita gente, ¿no? Pero claro, la policía va detrás de él, y al final pues él va a estar viviendo, va a pasar a la clandestinidad en Madrid. En todo ese tiempo, es curioso, él intenta llevar una doble vida, y empieza a trabajar como marmolista y como escultor, de nuevo. Pero por dentro pues está llevando esa vida de militante. Sin embargo, al final, él está escondido en un piso franco. Él cuenta cómo sale muy temprano por la mañana, vuelve muy de noche, siempre está en la calle. Llega un momento en el que ya se tiene que quedar en el piso donde está, y hasta que le dan el chivatazo de que la policía ha descubierto su paradero. Y ha descubierto su paradero porque había dentro de su grupo, de su célula, digamos, había un topo, ¿vale? Entonces, claro, al final pues él tiene que salir por pata, digamos, llega a Barcelona y lo trinca. Y a partir de ahí va a pasar, pues hasta el año 62 va a estar en la cárcel, va a estar en Alcalá de Henares, va a estar en Burgos, va a estar en el Dueso. Previamente va a estar unos meses en Puerta del Sol, donde se torturaba, y él va a ser torturado. Bueno, pues en ese tiempo que está allí en estas cárceles es interesante, porque él va a conocer a figuras como, yo creo que este libro también, algo importante es que rescata a gente que está totalmente olvidada, ¿vale? Mauricio rescató a Burgos Lecea, también en este libro, por supuesto, se habla de Burgos Lecea, pero rescata a un poeta maravilloso como José Luis Gallego, que está totalmente olvidado. Entonces, bueno, pues en ese capítulo que se llama Muerte después de Reyes, del que ha hablado Mauricio, pues en ese capítulo se habla de cómo
de cómo Escalera le conmutan la pena, de cómo él pues estuvo viviendo ese tiempo en Alcalá de Henares, de cómo cada vez entre Alcalá de Henares y Burgos cada vez se va alejando más del Partido Comunista. Y para eso tuve la enorme suerte de que Escalera anotaba los libros que se leía, los iba anotando en la cárcel. Claro, cuando tú lees ese listado, dices, este listado no es propio de una persona de un militante político, ¿no? Porque en ese caso le interesarían libros relacionados con política. Es verdad que había censura, pero o de economía o de historia, ¿no? Escalera está interesado sobre todo en temas prosaicos, como por ejemplo que debo de la alimentación, que me tengo que alimentar para poder mantenerme bien aquí en la cárcel, pero también libros de filosofía, pero sobre el origen del hombre, el origen del universo, lo cual te va indicando ya, te va arrojando pistas de que Escalera pues empieza a plantearse pues un poco estas cuestiones. Y empieza a plantearse estas cuestiones a partir de una experiencia a la que ha aludido Mauricio, que él sufre en la cárcel de Tabacalera en Santander, donde él sufre como lo que él interpreta como una experiencia mística, ¿vale? Una luz que le embarga y que le da como una clarividencia y demás. Bueno, es la luz de la que hablan muchos místicos, ¿no? Entonces, claro, él, a medida que van pasando los años y está en la cárcel, él debe de encontrar un sentido a su existencia. Y en el libro se apunta de que encuentra ese sentido ahí, en esa experiencia que él sufre, que cada vez se va haciendo como un recuerdo más fuerte. Al principio, creo que se demuestra en el libro, él no le da tanta importancia, pero a medida que van pasando los años sí se la da, a medida que va pasando el tiempo en la cárcel. Va pasando el tiempo en la cárcel y los días, una vez que ya se ha conmutado la pena y demás, los días son todos los días muy parecidos, muy iguales, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que sería su vida en la cárcel. Él sale de la cárcel en el año 62, ya tiene entonces 67 años, ¿vale? Entonces, el otro día también me preguntaban, me decían, bueno, tú, de todas las cosas que ha sido Escalera, ¿tú qué piensas que ha sido más? Y digo, hombre, es verdad que fue un hombre de cine y tal, es verdad que ha escrito algunas páginas muy brillantes, ¿no? De literatura carcelaria. Digo, pero yo creo que sobre todo hay que decir que fue un traductor, porque se dedicó toda su vida a la traducción. En los años 50 se tiene que buscar las papas porque no tiene ni apoyo del partido ni nada, y entonces entra en contacto con Josep Janés, y Josep Janés le empieza a dar libros en inglés para traducir. Escalera no sabía inglés. Escalera conocía el inglés literario y había aprendido inglés literario en la cárcel, gracias a un preso irlandés que se llamaba Frank Ryan, que era un preso que venía de las brigadas internacionales. Entonces él conocía por ahí. Bueno, pues Escalera tradujo innumerables libros. Siempre lo digo, no os extrañéis de que en vuestras casas haya libros traducidos por Manuel de la Escalera. Hay muchos libros que tradujo, de escritores que estaban muy en boga en la época, ¿no? En los años 60, por ejemplo, Saroyan. Saroyan era un escritor muy, muy leído aquí en España. Pues, el principal traductor de Saroyan aquí en España era Escalera. Entonces, él se dedica prácticamente toda su vida a esto. Y después, pues, ¿qué es lo que ocurre? Él, cuando sale, recoge su diario. Él, durante el tiempo que estuvo en el corredor de la muerte, escribió un diario, ¿vale? Y ese diario él lo consigue sacar de la cárcel y se lo da a su amigo Luis Corona. Luis Corona trabajaba en un banco. Se lo da a su amigo y su amigo se lo guarda en una caja fuerte. Cuando él sale de la cárcel en el año 62, 17 años después de haber escrito ese libro, pues, ese cuadernito, él lo da y él lo quiere publicar. Claro,
En España es imposible publicar eso. Entonces, en principio, se plantea publicarlo en Francia, en torno a Ruedo Ibérico y demás. Y le pide consejo a un poeta gaditano, que es Carlos Edmundo de Ory, ¿vale? Entonces, Carlos Edmundo de Ory le da algunos consejos. Entre otros, le dice que, bueno, pues que el diario está muy bien, pero que a ver si puede aportar algunas cosas más. Y es verdad que en Muerte después de Reyes siempre se ha publicado su diario con unos cuantos relatos carcelarios, como el de Burgos de Cea, ¿no? Entonces, bueno, pues al final Escalera lo va a conseguir publicar ese libro en México. Claro, como la policía franquista no se fía, pues al final dice, me voy a exiliar, me voy de España. Su opción era irse a Francia, pero claro, en México iba a tener menos problemas, porque él había nacido en México, y aunque no tenía la nacionalidad mexicana, el gobierno de México no reconocía a la España franquista. Entonces, total, se va a México. Y allí vuelve a la ciudad que lo vio nacer. Y el encuentro con su vuelta, el encuentro con México, con ese México que él recordaba y tal, lo decepciona mucho. Y también lo decepciona mucho el ambiente del exilio en el que se encuentra. Él no se siente a gusto ahí. Escalera era una persona que, contra los retratos que alguna gente ha hecho, por ejemplo, Félix Grande y tal, que lo presentaba como prácticamente un pobrecito que vivía en plan anacoreta, en un pisito y tal. Escalera no era así. Escalera tenía muchos amigos. Escalera le gustaba participar mucho en las tertulias. Y era una persona muy interesada en el ámbito cultural, pero no era una persona que le gustara otra vez ese trasiego al que muchas veces pues, se ha dado llamar la bohemia, ¿no? Eso no le gustaba a él, no iba con él. Entonces, bueno, pues él al final acaba decepcionado del ambiente mexicano y vuelve a España. Vuelve a España, se queda en Madrid, en el barrio de la Concepción, y ahí, bueno, pues va viviendo unos años hasta que al final, pues, vive muy modestamente. Está traduciendo todo el día. Hacen alguna vez algún encargo con un libro como el de Cuando el cine rompió a hablar, pero él vive de una manera muy modesta. Entonces, al final, decide volverse a Santander. Se vuelve a Santander, y cuando se vuelve a Santander, pues va a vivir en una residencia de ancianos, con la ayuda de algunos familiares, ¿vale? Y ahí va a estar viviendo pues, hasta su muerte en el año 94. A ver, las expectativas de Escalera cuando sale de la cárcel eran altas. Es decir, a ver, Escalera dentro de la cárcel de Burgos especialmente era una institución. Era uno de los presos que más tiempo llevaba, era un preso que aunque había dejado el partido, tenía muy buena relación con los demás presos. Muchos presos coincidían en que era el preso que más había influido en su vida. Lo decía José Luis Gallego, lo decía Marco Hanna, ¿vale? Entonces, él era una institución dentro de la cárcel. Él participaba activamente en todos los plantes, en todas las huelgas, porque la cárcel de Burgos, pues, hay poco escrito, pero era así. Él participaba en los escritos clandestinos que se hacían. Entonces era una persona muy bien considerada y esperaba que al salir de la cárcel fuera así. Pero no ocurrió así. Cuando él sale de la cárcel, pues él muchas veces tiene digamos, es como un jarrón chino, ¿vale? Entonces todo el mundo habla de él, mira, este es Escalera, pero no tiene tampoco la trascendencia que él esperaba. De hecho, él escribe un guión, como el guión del Buen Juez, que lo lee incluso Luis García Berlanga. Él esperaba tener un hueco ahí en el mundo del cine, pero claro, la España que él había conocido no tenía nada que ver con la España a la que él se asoma en los años 60, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es una persona que está decepcionada
con lo que ha sido su... No resentida, digamos decepcionada, no ha podido alcanzar esos objetivos que a él le hubiera gustado. Pero no hay en ello nada de resentimiento, no hay en ello nada de venganza, no es nada de eso, ¿vale? Simplemente él acepta lo que le ha tocado, me tocó así y punto. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría resaltar que en sus últimos años, pues, el creciente interés que va teniendo Escalera por la mística, creo que por darle un sentido a su vida, ¿no? Y cómo sus amigos, especialmente en Santander y desde México, como Eulario Ferrer y demás, mueven para que reciban un dinero por la publicación de Muerte después del Rey. Y cómo al final incluso va a recibir una pensión por tantos años de cárcel, una pensión de 1 millón de pesetas, ¿no? Una indemnización, perdón. Al final de sus días, Escalera recibe una beca del Ministerio de Cultura para traducir un clásico de la mística inglesa, que es La muerte del no saber. La nube del no saber, perdón. La nube del no saber. Y cuando él lo estaba traduciendo decía, ahora por fin voy a poder engañar al Estado, porque total, yo me voy a morir antes que me dé tiempo a traducir este libro, ¿no? Pero no, le dio tiempo a traducirlo, lo tradujo y bueno, pues Escalera vivió pues casi 100 años, 98 años, ¿no? Murió en el año 94 en la residencia de ancianos. Un día en el que iban a verlo, ese día iban a verlo Manolo Calvo, su amigo pintor y amigo inseparable desde que salió de la cárcel, y Marco Ojal. Y bueno, pues después de un par de meses le hicieron un homenaje póstumo en la sede de la EJAI. Hay un vídeo sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquito una semblanza sobre Manuel de la Escalera, esto es un poco lo que más o menos pues nos podemos encontrar en el libro. Bueno, y espero que os haya gustado la chapa que os he dado. ¿De quién era? De Joaquín de la Escalera, que fue alcalde en la época de Fernando VII durante la década ominosa. La familia de Escalera era bastante conservadora. Los Escalera son funcionarios del Estado desde el siglo XVI, juristas sobre todo. De hecho, todavía a día de hoy te puedes encontrar juristas con el apellido Escalera. El guión del buen juez no llegó a realizarse nunca. No llega a realizarse nunca. No llega a realizarse nunca. Se publica una parte porque con motivo del homenaje póstumo que le hacen a Escalera a los 2 meses de fallecer, se publicó una edición novenal de escritos suyos, como una antología de textos, que se llama Ramas de un mismo tronco. Y ahí es, por ejemplo, donde aparece es una parte del buen juez, o aparece un poquito del texto que luego se publicaría hace pocos años, que es la novela del caso del planeta asesinado. Aparece el primer capítulo ahí, por ejemplo. Quería preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es el motivo, no sé si lo conoces, de la ruptura de Manuel con el Partido Comunista? Y si esa ruptura no se hubiese producido, ¿tú crees que hoy en día, porque yo no conocía a Manuel de la Escalera, ya lo conoces vos, sería una persona mucho más conocida si no hubiera tenido ese episodio con el Partido Comunista? Pues te comento, te respondo a lo primero. Lo primero es que no se tiene del todo claro si Escalera se fue o Escalera se va. Lo que sí es verdad es que hay o lo largan. Lo que sí se nota es que hay ya un desapego. Cuando Escalera abandona el partido, que es el año 47, 48, el Partido Comunista está en pleno proceso de purgas. Periódicamente hacían purgas.
Entonces, en esos años se está haciendo una purga contra el titismo. Tito, los comunistas yugoslavos. Entonces, ser titista era como lo peor, ¿no? Y aquí ya teníamos la versión del monzonismo. Monzón, Jesús Monzón, fue dirigente del Partido Comunista antes que Santiago Carrillo. De hecho, fue él el que organizó lo de la invasión del Valle de Arán y demás. Y hay en la cárcel de Alcalá de Henares una dirección a la que se enfrentan la mayor parte de los militantes, encabezados por Adriano Romero, que había sido diputado durante la República del Partido Comunista. Entonces, le consiguen doblar el brazo a esa dirección, pero cuando llegan a Burgos, digamos que en Burgos deciden juntar a la mayor parte de presos del PC, lo juntan allí. Cuando llegan a Burgos, pues toda esa gente que se había enfrentado a esa dirección, pues empiezan a ser purgados. Lo curioso de la situación es que los acusan de monzonismo cuando los verdaderamente monzonistas eran la dirección del partido en Alcalá de Henares, ¿sabes? Y con respecto a lo segundo que me has dicho, si hubiera perseguido perteneciendo al partido, ¿sí sería más reconocido? Pues no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Pues porque tenemos el caso de José Luis Gallego, que José Luis Gallego es verdad que también lo largan del partido, a él lo echan del partido, pero luego en los años luego él vuelve al partido. Incluso se baraja su nombre como persona para que vaya en listas electorales del año 77 en Madrid con opciones al Congreso de los Diputados. Y el partido tampoco lo ha reivindicado. Es verdad que el día de su entierro se cuela allí Ignacio Gallego con un autobús y le hacen un homenaje cuando lo habían señalado y le habían hecho en parte la vida imposible a José Luis Gallego en la cárcel, porque lo habían acusado de que había delatado a algunos compañeros, lo que era falso. ¿Se apellidan igual? ¿Tienen algo que ver? No tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Y entonces, pues, José Luis Gallego es hoy en día, por desgracia, un poeta olvidado. Yo repito, hombre de cine, pero no tenemos ninguna plasmación de él en su larga vida que haya aflorado por algún lado. ¿Te refieres a alguna película? Sí, algo, documental, algo. No, sale en algunas. Él sale en algunas películas. En una película de Piota, que es un cineasta cántabro, pero no sale así de pasada. Pero no. Luego lo que es en las guerrillas de cine y demás, ahí no. Sí tenemos constancia, por supuesto, de su nombre en el Cineclub Proletario, ¿eh? O sea, ahí sí participa. Ateneísta también, ¿no? ¿Cómo? Ateneísta. Y ateneísta, él es vocal en el Ateneo de Santander, codo a codo con Pombo Ibarra, como he comentado, y él funda junto con Luis Corona la sección de cinematografía y crea el Cineclub del Ateneo. Lo que pasa es que el Cineclub del Ateneo duró un mes, porque pusieron una película que era La caída de la Casa Uche, que es una película vanguardista, y se la buchearon. Entonces digo, yo me quedo con mi Cineclub Proletario y ya está. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Yo creo, Alfonso, que lo has explicado estupendamente y nos han quedado muchas ganas todavía de meternos ahí y ver los detallitos de esa vida que tú también has desgranado, pero quedan muchos detalles, porque el libro tiene contundencia, así que ahí tiene que haber muchas más cosas. ¿A estar en alguna feria del libro? El libro está, por ejemplo, en Jerez, está en Bomarzo, está en el Laberinto. O sea, Pero no te mueves por feria, la feria no... a ver, sí hay eso. Y se puede pedir en cualquier Sí, se puede Claro, pedir en cualquier sí, librería.
del PROCON, así que se puede pedir fácilmente. Pues si no hay más, aquí tienen al autor si quieren que les firme los libros y vamos a dar una copita de vino por cortesía del Tabanco El Pasaje, mientras que tú firmas. Muchísimas gracias, nos ha encantado y por favor busquen más sobre el nombre de la caída.